por eso me voy a deteriorar. Eso vamos a tener una clase posterior. Metas de cuidados de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué tengo que saber? Primero, mejorar la calidad de vida. Dos, que evitar la muerte y las hospitalizaciones y tratar de evitar que el paciente con insuficiencia cardíaca desarrolle un evento. ¿Cuál sería este paciente? Que se establezca un paciente con alto riesgo pase a una situación de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los factores que reducen el riesgo? Control del azúcar, control del peso, control del ejercicio y la alimentación. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento en el paciente de alto riesgo o con falla cardíaca? Tener menos de 130/80 de presión arterial. ¿Qué utilizamos? Inhibidores SGLT2 preferentemente. Cuando hablamos de falla cardíaca, inhibidores SGLT2. Y el otro es el monitoreo de los pacientes con el péptido natriurético, que es una sustancia que a mayor nivel de péptidos, mayor mortalidad de los pacientes. Si le damos un tratamiento bien organizado con sacubitril, valsartán, beta bloqueantes, con espironolactona o con inhibidores SGLT2, que serían las 4 estrellas o 4 pilares del tratamiento de la falla cardíaca, por lo menos reducida, sería una mejoría en las hospitalizaciones y un decrecimiento de los niveles de los péptidos natriuréticos. ¿Qué nos dicen las guías de manejo? Las guías de manejo nos dicen que cuando tenemos pacientes menos de 40% son reducidos, ¿qué fármacos tenemos que indicar? Beta bloqueantes, mineralocorticoides como la espironolactona, el ISGLT2 como dapaglifosina, empaglifosina y los diuréticos de asa si el paciente está congestionado. Si el paciente avanza en el paso 2 y el paciente tiene 40 de fracción con insuficiencia cardíaca persistente, con síntomas refractarios, nosotros podemos necesitar la utilización de otras medidas, como por ejemplo nitratos hidralacina en pacientes afroamericanos, el ICD, que es el dispositivo que nos interviene a nosotros, que es el desfibrilador implantable o el cardiovertor implantable, que también está indicado. Miren, todo lo que tiene color color verde, es indicación 1A. Y si el paciente sigue los pasos más deterioro, ese paciente hace insuficiencia refractaria, el paciente no mejora los síntomas, vamos a cuidados paliativos. Cuidados paliativos, ya hablamos con los familiares, el paciente no tiene cura o entraría a una etapa de trasplante cardíaco, o sea, un programa de trasplante. ¿Cuál es la recomendación de las guías? Una indicación 1A en pacientes con fracción reducida de los inhibidores SGLT2 para evitar que se hospitalice el paciente, que se muera el paciente por mortalidad cardiovascular, independientemente que sea diabético o que no sea diabético. Ustedes me preguntarán, ¿por qué le doy SGLT2 a un paciente con falla cardíaca reducida si no soy diabético? Yo les decía en su momento, los inhibidores SGLT2 comenzaron siendo fármacos para controlar la diabetes, pero ahora no son fármacos antidiabéticos, son fármacos cardiovasculares. ¿Cómo lo podemos utilizar secuencialmente? Esto ya está en el desuso, no lo podemos dejar primero uno, después viene el otro, porque nos tardaríamos 6 meses o más para poner al paciente en el tratamiento optimizado. Nosotros podemos utilizar en 3 pasos, que nos demoraríamos máximo 2 meses o 1 mes, utilizando incluso los 4 medicamentos de lleno a dosis moderada, a dosis medias, e ir aumentando los que se deben aumentar. ¿Cuál es la diferencia de sacubitril, valsartán, que es otro fármaco para falla cardíaca reducida, en comparación con la empaglifosina? Otro punto que quiero regalar, pero no pueden ustedes hacerlo. A ver, ¿cuál es la diferencia cuando yo voy a utilizarlo y a prescribirlo? Fácil. Dapaglifosina es una sola dosis, 10 miligramos.
Sacubitril tengo que titularlo, de menos a más. Viene de 50, de 100 y de 200. ¿Cuál es la dosis objetivo de sacubitril valsartán? 200 cada 12 horas. ¿Siempre llegamos a la dosis objetivo? No. Ahora se llama dosis tolerable del paciente. La dosis tolerable del paciente puede ser 50 cada 12 horas y ya no lo puedo subir porque se me baja la presión o no lo tolera el paciente. ¿Cuáles son los múltiples mecanismos? Lo hemos visto, reduce el edema intersticial, no el edema intravascular. Ojo, cuidado las preguntas, produce natriuresis, es decir, el sodio se va. Si se va el sodio, ¿quién lo acompaña? El agua. Función renal mejora. Estos son los resultados de dapaglifosina en falla cardíaca en mortalidad. Mire, menos muere, 16% a 21%. Todos estos datos menos se hospitalizan, muerte cardiovascular menos, muerte cardiovascular junto con hospitalización mucho menos que el placebo, el que no estaba tomando dapaglifosina. De tal manera que la DAPA reduce mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones y visitas a urgencia. Este es el organigrama que nosotros debemos de hacer para el diagnóstico de falla cardíaca. Esto lo pueden encontrar en la AJA. La otra lectura que le mando a que ustedes hagan el viernes es el AJA 2022, que es la última guía de manejo de los pacientes. Ponen insuficiencia cardíaca AJA 2022. Y la de la Sociedad Europea de Cardiología, que es la 2023. ¿Cómo comenzamos? Si mi paciente tiene síntomas, si mi paciente tiene síntomas o signos, si mi paciente tiene un electro anormal, le pido NT-proBNP y si está más de 125, el BNP más de 35, ese paciente le pido un eco. Si el eco me dice que hay hallazgos estructurales o funcionales alterados en el eco, yo confirmo el diagnóstico y defino el fenotipo. Cuando yo les diga qué fenotipos de pacientes con falla cardíaca usted conoce, usted me tiene que decir 4. El fenotipo preservado, el fenotipo mínimamente reducido, el reducido y el mejorado. Eso se llaman fenotipos. ¿Cuáles son comparativamente? Mira, los ICGLT2 reducen el MACE, la muerte y las hospitalizaciones. Pero los IDPP4, que se usan mucho los endocrinólogos, no producen sino neutralidad. Aquí, otro favorable sería los agonistas de receptores LP1, que en hospitalizaciones por falla no hacen, pero sí por MACE y sí por muerte cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de esto, ¿cómo podemos concluir al respecto de la diabetes y la falla cardíaca? Debemos decir que en primer lugar hay estudios que los ICGLT2 reducen la mortalidad cardiovascular y hay que usarlos, señores o señoritas o señoras estudiantes. Hay que usarlo. Segundo, se demuestra que en fracción reducida